Llegamos a este cuarto módulo de formulación y evaluación de proyectos. En este módulo lo que vamos a hacer es tratar de proyectar nuestro negocio y empresa hacia el futuro. Para eso entenderemos qué es un proyecto. Trataremos de entender cuáles son las etapas que debe atravesar en su vida. Veremos cuál es el proceso para la formulación y evaluación del mismo, los principales indicadores de rentabilidad, para finalmente poder comprender por qué pueden fallar. Comenzaremos analizando qué es un proyecto. Para eso en los apuntes analizamos tres definiciones. Una definición del PMBOK, una definición sacada de Wikipedia y una tercera definición del profesor Nasir Sapak-Chain. En estas tres definiciones vemos algunos elementos comunes que nos permiten tomar nuestra propia definición de lo que debería ser un proyecto para vos que lo estás analizando. Primero todos coinciden en que es un objetivo o meta común a alcanzar. Esto nos lleva a la reflexión de que un proyecto no son inversiones a realizar, sino que es ese objetivo a alcanzar. También todos coinciden, en un segundo punto, que está relacionado con el tiempo. Hablan de un tiempo determinado, es decir, que un proyecto tiene que tener un principio y un fin. El tercer elemento común que encontramos, que hablan de comprometer recursos, llevar a cabo acciones, tener un presupuesto a ejecutar. Esto nos lleva a que el proyecto tiene costos relacionados con las acciones a llevar a cabo. Y por último, tengamos en cuenta que hablan de una necesidad a cubrir, una generación de bienes y servicios que permite lograr un objetivo. Estos van a ser los beneficios del proyecto que llevaremos a nuestro flujo de fondo. Nuestro proyecto a lo largo de su vida va transcurriendo por distintas etapas, que es importante que las conozcas, identifiques y sepas la importancia de cada una de ellas. La primera de estas etapas es la etapa de idea, es la etapa más cualitativa, es casi inspiracional, donde hacemos pocas cuentas y solamente nos dedicamos a pensarla y madurarla. Una segunda etapa es la etapa de planificación o de preinversión, que es donde se realizan los diferentes estudios de factibilidad y viabilidad. Es la etapa donde disminuimos el riesgo y la incertidumbre asociado con ese futuro. En tercer lugar, llegamos a la etapa de ejecución, que es donde se realizan las inversiones, donde se llevan a cabo las grandes estructuras que requerirá el proyecto para su funcionamiento. Después llegamos a la cuarta y penúltima etapa, la etapa de operación, que es donde el proyecto empieza a adquirir los flujos necesarios para generar los flujos de bienes y servicios. Y finalmente llegamos a la etapa de cierre, que es donde logramos los objetivos para el cual el proyecto fue concebido. Antes de ingresar en la etapa de formulación y evaluación de proyectos, debes tener en cuenta que existen diferentes tipos de proyectos. Podemos clasificarlos según la estrategia que le dio origen en crecimiento, modernización, contracción o espera. Algo de eso vimos en el primer módulo de estrategia de nuestro negocio. Otra segunda categoría es clasificar los proyectos según cómo se relacionan entre ellos. Pueden ser independientes uno de otros, pueden ser complementarios, pueden ser sustitutos o excluyentes. Y también podemos clasificar los proyectos según el tipo de análisis de rentabilidad que estemos haciendo del mismo, pudiendo ser un análisis de rentabilidad pura, podemos estar estudiando el retorno de un financista en particular, analizando la capacidad de pago del proyecto, el retorno del emprendedor o la rentabilidad social que genera. A continuación veremos el proceso de formulación y evaluación de un proyecto. El mismo se realiza en la etapa de planificación o de preinversión y consta de 5 etapas. Una primera etapa de identificación, donde se relevan aquellos aspectos del FODA, los objetivos y los recursos necesarios para lograrlos. En la segunda etapa de medición se busca llevar a unidades métricas físicas, litros, metros, hectáreas, metros cuadrados, la cantidad de recursos que hacen falta para el logro de estos objetivos. En la tercera etapa se lleva unidades monetarias todo esto. Esta etapa se llama de valorar porque lo que busca es llevar a pesos o dólares el valor de todas esas unidades heterogéneas de la etapa de identificar. En la penúltima etapa, ordenamos toda esta información en un flujo de fondos para finalmente, en la quinta y última, comparar los beneficios con los costos por medio de indicadores de rentabilidad que nos permitirán subir o bajar el pulgar para ver si llevamos a cabo este proyecto. Antes de realizar costosos estudios de rentabilidad de un proyecto, es conveniente realizar el análisis de perfil o de punto de equilibrio. La idea de este estudio es que con poca información tengamos una primera estimación de cuál parece ser la rentabilidad del proyecto.
Este se realiza en 5 etapas. Una primera donde se relevan los principales costos y gastos necesarios para el funcionamiento del proyecto. Una segunda etapa donde se realiza una primera estimación de las inversiones necesarias para la ejecución. Una tercera etapa donde se determinan cuáles son los costos de oportunidad de los recursos inmovilizados, principalmente el costo financiero de la inversión a realizar. En cuarto lugar, se estima cuáles son las principales depreciaciones que pueden tener los activos necesarios para el funcionamiento del proyecto. Y finalmente, en un quinto paso, se busca cuál es el ingreso mínimo necesario para cubrir los costos y gastos, el costo de oportunidad y las depreciaciones estimadas. Este estudio te evitará realizar costosas estimaciones para determinar ahí si convenía o no llevarlo a cabo después de invertir un montón de plata en estudios y tiempo. El principal indicador de rentabilidad es el valor actual neto, también conocido por sus siglas VAN. Su definición consiste en la rentabilidad neta del proyecto por encima del costo de oportunidad de los recursos propios. El criterio de decisión es llevar a cabo todos los proyectos que tengan un VAN positivo. Entre las ventajas de este indicador es que está expresado en plata de hoy y eso nos permite comparar con otros activos que no tienen flujos de fondo hacia el futuro. También es importante que en su cálculo tiene en cuenta el costo de oportunidad de los recursos propios y permite identificar al VAN como el valor de un activo en el momento presente. Por eso se usa mucho para evaluar empresas y marcas. La gran desventaja de este indicador es que requiere definir una tasa de costo de oportunidad y es un concepto difícil de entender por no financieros. Si bien el VAN es el principal indicador de rentabilidad de un proyecto, sin duda el más popular es el TIR, o la tasa interna de retorno. El mismo expresa en porcentajes la rentabilidad del proyecto. Devuelve de alguna manera, desde un algoritmo matemático, cuánto es la tasa que representan los flujos de beneficios netos respecto a la inversión. Lo que le hace popular este indicador es que está expresado en porcentajes. La persona no financista está acostumbrada a ver el retorno de su plazo fijo, de un activo financiero, expresado en términos de retorno de inversión. Entonces lo puede comparar de manera mucho más simple con otras alternativas financieras. Las principales ventajas de la TIR es que es un indicador simple de rentabilidad, que no requiere definir una tasa de descuento que a veces le cuesta al emprendedor y lleva las mismas conclusiones que el VAN en casi todas las situaciones. Pero cuidado, que sus debilidades son que no todos los proyectos tienen una TIR. Incluso hay proyectos que tienen más de una TIR y tampoco podemos garantizar que una mejor TIR sea garantía de mejor proyecto. Estos motivos hacen que lo usemos con cuidado, porque si bien es popularmente mucho más aceptado y fácil de entender, no lleva a conclusiones precisas como lo hace el VAN. Por eso a mí me gusta afirmar que el VAN es para el laboratorio y la TIR es para el auditorio. Veamos un ejemplo aplicado de estos indicadores de rentabilidad a un hipotético flujo de fondos de un proyecto. En este caso vemos cómo en el momento cero se realizan inversiones por 50 millones. Durante la vida operativa este proyecto genera ventas por 100 millones durante 3 años y sus respectivos costos de venta de 50 millones y sueldos por 30 millones. En el tercer y último periodo vemos también el recupero de la inversión que se ve con el 45 millones positivo. Este flujo de fondos genera un flujo de beneficios netos de 50 millones negativos, 20 positivos y finalmente 65 millones positivos para el último periodo. Si calculamos los indicadores de rentabilidad para este flujo de fondos y calculamos el VAN para una tasa del 10%, la misma arrojaría un valor de 33,55 millones. Eso querría decir que este proyecto me hace ganar 33 millones más que haber colocado los 50 millones en un activo financiero al 10%. Por otro lado, la TIR del 38% que arroja el flujo de fondo me estaría indicando que la rentabilidad del proyecto es similar a realizar una inversión de 50 millones en algún activo financiero o plazo fijo que me estuviera pagando el 38%. Finalmente analizaremos por qué fallan los proyectos. ¿Por qué no pudimos lograr ese objetivo? ¿Por qué lo hicimos en un tiempo demasiado largo, con un presupuesto mucho mayor al estimado? Para entender las principales causas de fracasos, repasemos qué puede pasar en las distintas etapas de la vida del proyecto. Entre los motivos de fracaso del proyecto relacionados con la etapa de idea está en no tener claro cuáles son los objetivos deseados o la falta de liderazgo estratégico para llevarlos a cabo.
En la etapa de planificación pueden haber otro tipo de problemas, como haber hecho inadecuados estudios de viabilidad, haber sobreestimado o subestimado los valores de los recursos necesarios o haber leído en forma inadecuada los indicadores de rentabilidad como el VAN y la TIR. En la etapa de ejecución, el proyecto puede fracasar por un diseño e ingeniería inadecuado, por implementación no acorde en tiempos y presupuestos, o porque la calidad y cantidad de los recursos para la ejecución no fueron los adecuados. En la etapa de operación, también se puede fracasar por no contar con la calidad y cantidad de recursos operativos necesarios o que ocurran hechos que no se predijeron, perjudicando las ventas y los servicios necesarios para el logro del objetivo. Entre esas principales causas de fracaso del proyecto, nosotros nos ocuparemos en este módulo de realizar mejores estudios de preinversión y de planificación. Para eso hay protocolos de evaluación de proyectos que te sugieren hacer estudios graduales de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Esto es porque a medida que estudies más un proyecto, cada vez será menor el riesgo asociado a la incertidumbre o los motivos de falla por falta de previsión. Pero a cambio de esto, cada vez será mayor el presupuesto y recursos necesarios para su estudio. Lo ideal es buscar un equilibrio entre estas dos cosas, logrando un nivel de estudio que minimice el costo total de planificación del proyecto. Como formular y evaluar proyectos es comprar certidumbre de manera artificial, porque estás generando de alguna manera experiencia de algo que no ha ocurrido, es importante que hagas diferentes estudios de viabilidad que harán falta o no según las características propias de tu proyecto. Entre algunos estudios que deberías repasar y ver si hace falta llevar a cabo estarían los de viabilidad técnica, de viabilidad operativa, de viabilidad de gestión, de logística y aprovisionamiento, de viabilidad comercial, organizacional y cultural, estudios de viabilidad legal, política o ambiental. Con toda esa información tendrás un relevamiento de los recursos necesarios para realizar una correcta y mejorada viabilidad económica. Y con eso identificar con la viabilidad financiera cuáles son las mejores maneras de financiar la ejecución de tu proyecto. Sin duda, el principal desafío de la formulación y evaluación de proyecto es transformar la incertidumbre en riesgo. Para definir incertidumbre y riesgo, tengamos en cuenta tres tipos de estado en los cuales se puede evaluar un proyecto. En un estado de certeza existe un resultado único. Estoy seguro de un valor y no hay probabilidad de que sea otro. Generalmente este tipo de estudios son más propios de la etapa de perfil, de simplificación de análisis del proyecto. Cuando avanzamos en la evaluación del proyecto nos encontramos que hay incertidumbre, porque no estamos seguros de que ocurra ese valor que estamos pronosticando o presupuestando. El desafío es transformar esa incertidumbre en una probabilidad de ocurrencia, es decir, que haya un valor esperado y una probabilidad más o menos de desviación estándar. Para eso nos metemos con análisis costosos y lo recomendable es hacer esto solo para las variables críticas del proyecto. En este proceso de transformar la incertidumbre en riesgo, tenemos que distinguir la evaluación de la gestión del riesgo. La evaluación consiste en identificar, medir e interpretar las fuentes de variabilidad futura que pueden tener los beneficios y costos del proyecto. Mientras que la gestión del riesgo consiste en diversificar, mitigar, rediseñar y reorganizar el proceso productivo para de esa manera minimizar los factores de riesgos y de fracaso del proyecto. Como este análisis de administración y gestión del riesgo no es económico, es importante que priorices hacerlo para las variables críticas de tu proyecto. A continuación repasaremos una lista de aquellos aspectos del riesgo que podrías tener en cuenta si corresponden o no evaluar en el caso de tu proyecto. ¿Existe riesgo financiero relacionado con la rentabilidad, tasa de interés o sistema bancario? ¿Existe algún riesgo operativo relacionado con la gestión? ¿Existen riesgos tecnológicos relacionados con la obsolescencia? ¿Existe algún riesgo de suministro, que consigas o no la materia prima, aquella que vas a necesitar en tu proyecto? ¿Existe algún riesgo económico relacionado con el mercado, oferta, demanda, precios, escasez, abundancia? También repasar si hay algún riesgo cambiario, posibilidad de que haya un cambio en la cotización de la divisa que te cambie mucho los precios relativos. También podríamos revisar cómo creemos que va a afectar la inflación para ver qué riesgos relacionados con los cambios en precios relativos. Pueden haber riesgos políticos, riesgos ambientales o riesgos externos del contexto internacional o algún riesgo de contraparte relacionado con tu cadena de valor. Estos riesgos sistémicos y no sistémicos
podrás tener distintas formas de gestionarlos o no, pero es importante que los tengas en cuenta, sobre todo para medidas de mitigación y disminución de su incidencia en la rentabilidad del proyecto. Las principales conclusiones que me gustaría dejarte de este módulo de formulación y evaluación de proyecto: primero, que recuerdes que un proyecto es un objetivo a lograr en un tiempo determinado, que los indicadores de rentabilidad típico es el VAN, valor actual de los beneficios netos, pero que la tasa interna de retorno es la más popular, la más fácil de entender, pero cuidado, que ella te puede llevar a decisiones erróneas, ya que un proyecto puede tener ninguna TIR, muchas TIR, o una mejor TIR no es condición necesaria de mejor proyecto. También vimos que es muy importante el análisis de incertidumbre y riesgo, pero es muy caro, así que solo deberías guardarlo para las variables críticas de las cuales depende el éxito del proyecto. Y finalmente, tengamos cuidado que muchos de estos estudios no tienen en cuenta las variables intangibles, positivas o negativas que pueden haber detrás del proyecto, por lo cual son muchas herramientas para decidir, para que mejores el proceso de toma de decisiones, pero el que decide finalmente si llevará a cabo un proyecto sos vos. Para mí fue un placer acompañarte en este programa para analizar 4 dimensiones necesarias para la armonía en el diseño de negocios. Estuvimos revisando un primer módulo relacionado con el presente y la estrategia. También relacionamos una dimensión relacionada con todo el entorno, con la economía profunda de tu negocio, para entender noticias de la micro y de la macro que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones. También estuvimos revisando la importancia de medir el pasado por medio de los estados financieros, en sus estados de resultados y estados patrimoniales. Y finalmente la importancia de proyectar tu economía hacia el futuro, para de esta manera lograr la armonía en el diseño de negocios.